Buenas tardes. En este caso habrá que decir a todas y a todos, por el número de una y de otros que hay. El profesor Frago es una persona no ya muy conocida en los ámbitos académicos y en el mundo del pensamiento y de la lengua en España, sino además tiene un tanto de malagueño. No sé, usando el lenguaje que se usaba entonces, si sería un cuarterón o sería más o menos, pero cierto es que algo de malagueño tiene y siempre que ha venido aquí, primero viene a su casa, que es la academia, pero también él estoy seguro, y porque he sido testigo de ello, se encuentran a gusto en esta ciudad y nosotros nos encontramos a gusto con ellos. Le va a presentar Francisco Ruiz Noguera, que es académico numerario, y el título de la conferencia, como ustedes saben, es La herencia española en América, trasplante lingüístico e impronta andaluza. Y una cuestión de orden. En el programa de mano que tienen ustedes se dice Juan Antonio Frago García. Pues no, es Gracia. Así que es Gracia que espero alcanzar el perdón que usted nos concede. Bueno, pues bienvenido, muchas gracias por su asistencia y vamos a aprender. El señor don Francisco Ruiz Noguera tiene la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en esta tarde, no tan calurosa como las anteriores, pero humedita también un poco. Buenas tardes, damos la bienvenida al doctor don Juan Antonio Frago Gracia, que dentro del ciclo entendemos que es un ciclo muy necesario, España y América, un encuentro decisivo, nos ofrecerá la conferencia, como ya se ha dicho, La herencia española en América, trasplante lingüístico e impronta andaluza. No es la primera vez que el profesor Frago participa en un ciclo de nuestra academia. Hace ahora 6 años, en 2016, también en junio, por cierto, intervino con otra conferencia en el ciclo organizado entonces con motivo del 4º centenario de la muerte de Cervantes. En aquella ocasión lo presentó nuestro querido amigo y académico Antonio Garrido, que ya no nos acompaña desafortunadamente. El doctor don Juan Antonio Frago es catedrático emérito de Historia de la Lengua Española en la Universidad de Zaragoza, pero tuvo una larga etapa, creo que al menos casi una década, una larga etapa en tierras andaluzas. Desde que terminó su licenciatura y doctorado en la década de los 70 en la Universidad de Zaragoza, fue profesor adjunto en aquella universidad hasta que en 1980, y tras oposición, llegó a la Universidad de Málaga y de la que posteriormente salió y pasó a la Universidad de Sevilla. Hasta que, creo que a partir del 90 más o menos, regresó nuevamente a su tierra. En esa larga trayectoria académica, el profesor Frago ha ido dejando claras y sólidas pruebas de sus líneas de investigación y docencia, no solo por sus trabajos publicados, sino muy especialmente por la repercusión de algunas de sus iniciativas en sucesivas promociones de alumnos, que es a lo que me refiero ahora, porque efectivamente serían iniciativas que tienen repercusión en el alumnado, puesto que tenían que ver con lo que podíamos llamar planificación administrativa docente, un palabra que me acabo de inventar ahora mismo. Porque, por ejemplo, fue él quien creó la asignatura El Español de América, primero en Zaragoza en el 78 y después en Sevilla en el 86, en las universidades de Zaragoza y Sevilla, que fueron las primeras universidades en las que se impartió en España esa disciplina, que hasta entonces era un mero apartado dialectológico sin apoyo documental, de documentación original, me refiero. Por otra parte, él creó también la asignatura Historia de las hablas andaluzas en la Universidad de Sevilla,
disciplina de la que asimismo fue su primer docente y que ni siquiera existía en los planes de estudio de las otras universidades andaluzas. Sobre lo que acabo de comentar acerca de que hasta su propuesta de fundación de la asignatura El Español de América, esta materia se trataba simplemente como un mero apartado dialectológico sin apoyo en documentación original, sobre esto digo, hay que tener en cuenta que Frago, como historiador de la lengua, fue rigurosamente un pionero en acudir a archivos para el uso lingüístico de sus fondos, o sea, acudir a todo tipo de fuentes y de fondos, no solamente, que también por supuesto, a las obras literarias. Así es que, como historiador de la lengua, fue el primero en visitar, con esa finalidad de aprovechamiento lingüístico de los textos no literarios, sino documentales de distinta naturaleza, pues fue el primero en visitar con esa finalidad el Archivo General de Indias de Sevilla, los archivos de protocolos notariales de Sevilla, Cádiz y Las Palmas de Gran Canaria, los archivos municipales de Málaga y de La Laguna en Tenerife y el archivo de la Real Chancillería de Valladolid. O sea, el profesor Frago es un trabajador incansable, siempre especialmente implicado en labores que tengan que ver con la lengua española. Fue, por ejemplo, director de los cursos de español para extranjeros en la Universidad de Sevilla, director del Servicio de Difusión de Lengua y Cultura Española para extranjeros en la Universidad de Zaragoza, o director de los más que acreditados cursos de español de Jaca. Y, por otra parte, ha sido director de numerosos proyectos de investigación y de tesis doctorales orientados, en su mayoría, hacia el español de América. Ha publicado más de 250 artículos en revistas nacionales y extranjeras y una decena larga de libros sobre el castellano antiguo y clásico, sin olvidar el judeo-español, el aragonés y la historia del andaluz, del canario y del español de América. Entre tan numerosas publicaciones, algunas de carácter general sobre nuestra lengua, como el volumen Textos y Normas, Comentarios Lingüísticos, publicado en la editorial Gredo, en la prestigiosa editorial Gredo, en 2002, pues salvo eso, digo que de carácter general, he aquí algunas muestras, solo algunas, claro, relacionadas con 5 núcleos, bueno, yo lo he estructurado en 5 núcleos, de los que suelen ser sus intereses como investigador y como profesor. Por ejemplo, en primer lugar, publicaciones que tienen que ver con la tierra aragonesa, libros como Toponimia del Campo de Borja, editado en la institución Fernando el Católico en el 80, un autor aragonés para los 21 libros de ingenios y máquinas, editado en la Diputación General de Aragón en el 88, o Goya en su autorretrato lingüístico en la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza. Creo que este texto fue su discurso de entrada en la Academia. En segundo lugar, publicaciones relacionadas en lo lingüístico con Andalucía, como los libros, cito solo los libros, pues si los artículos los citara, estaríamos aquí largamente hasta muy tarde. Digo libros relacionados con lo lingüístico con Andalucía, como Historia de las hablas andaluzas, en Arco Libros, en Madrid, o Andaluz y Español de América, Historia de un parentesco lingüístico, en Sevilla, en la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, en el 94. En tercer lugar, o tercer núcleo de interés, los relacionados con nuestra lengua en América. Los libros como Historia del Español de América, Textos y Contextos, en Madrid, en Gredos, y El Español de América en la Independencia, en la editorial Aguilar chilena, en el año 2000. Ese libro fue publicado, por cierto, con motivo del quinto Congreso Internacional de Lengua Española, que se iba a celebrar en Valparaíso, pero que lamentablemente no pudo celebrarse. El libro del profesor Frago había salido en febrero, pero luego fueron terribles terremotos que hubo en Chile en ese momento, y el congreso que iba a tener lugar a principios de marzo del año 2010 pues tuvo que suspenderse, como lógico. Un congreso, por cierto, en el que se iba a rendir especial homenaje a 4 grandes poetas chilenos, a 2 premios Nobel, Gabriela Mistral y Pablo Neruda, y también a Gonzalo Rojas y a Nicanor Parra. Total,
el congreso no pudo celebrarse, pero el libro de Frago había salido en el año 2010. El tercer núcleo de interés, el cuarto núcleo de interés sería el relacionado con el judío español, un tema que ha tratado muy especialmente el profesor Frago en artículos como, por ejemplo, Judíos, Conversos y Judío Español, apuntes históricos, o también de fonética y léxico del español común en versión sefardita de 1720, textos de aquella época. Ambos son artículos publicados en el Boletín de Filología de la Universidad de Chile en el año 2019 y 20 respectivamente, e incluso dos conferencias también dadas en Chile, una sobre tradición, cultura lingüística judeo-española, de Sefarat a la diáspora, o otra conferencia con gran éxito, según he podido ver en la prensa chilena, Historia del castellano en la canción judeo-española, conferencias pronunciadas en centros de gran interés cultural en Santiago de Chile, como el Estadio Israelita Maccabi o el Salón de Honor del Centro de Estudios Judaicos. Esta misma mañana, por cierto, me hablaba, a propósito de la visita que hizo ayer tarde, paseando por Málaga, a la escultura, a la estatua de Inga Virol, me hablaba de que tenía en prensa un artículo que acaba de decirme que le han dicho que ya está, un artículo que promete ser muy interesante, sobre, el título me quedé con él, sobre la libertad de conciencia en la peripecia americana de un Cristo judío portugués. ¿Verdad? Que es un tema que especialmente le ha interesado y le interesa, como estamos viendo que es un texto que acaba de salir el profesor Frago. Pero es que además, y ya en quinto lugar, el quinto núcleo de interés, Juan Antonio Frago es especialista en aspectos lingüísticos del Quijote, sobre el que ha publicado algunos trabajos como los libros El Quijote Apócrifo y Pasamonte, en la editorial Gredos en 2005, como conmemoración de la salida de la primera parte del Quijote, y Don Quijote, Lengua y Sociedad, en Arco Libro, en 2015, es decir, como conmemoración de la segunda parte del Quijote. Además de estos libros sobre el Quijote, bastantes artículos que tienen que ver con nuestra gran obra literaria, ¿verdad? En fin, es un erudito, un profesor, un investigador, un trabajador que tiene al menos estos 5 núcleos de interés en sus publicaciones, pero otros muchos más en los que no podemos entrar. Finalmente, recordemos que el profesor Frago es miembro del Consejo Científico Editorial de diversas revistas especializadas de universidades españolas y extranjeras, o de publicaciones científicas de otras instituciones, como por ejemplo miembro del Consejo Editorial del Boletín de la Real Academia Española. Es académico numerario de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, académico correspondiente por Aragón de la Real Academia Española y académico correspondiente por España de la Academia Chilena de la Lengua. Es además miembro del Instituto de Estudios Canarios. Ganó el premio aquí en nuestra tierra, el Premio Internacional de Investigación Andalucía y América, convocado por la Junta de Andalucía en el año 90, y es también Premio Pescadores de Palabras de la Asociación de Profesores Brasileños de Español como Lengua Extranjera, dado ese premio en Fortaleza, Brasil, así como la medalla de mérito cultural del Gobierno de Aragón en 2011, en el 95 creo recordar, y en 2011 la Universidad de Chile lo distinguió con el nombramiento de doctor honoris causa. Así es que un honor contar con la presencia del doctor Frago esta tarde. Bienvenido una vez más a Málaga y tiene ya la palabra. Mis primeras palabras hoy, lamentablemente, tienen que ser de recuerdo a Antonio Garrido Moraga, que conocí en la universidad de esta ciudad cuando formaba parte de los 5 Magníficos, tomando ese nombre de los del Real Zaragoza. Y con Paco Ruiz Noguera. No, se oye muy mal. Vamos a ver. ¿Así? Vamos
Vamos a ver. ¿Ahora? Ahora, vale. Bien, los 5 magníficos de aquellos años en que antes de que se introdujera ese máster o lo que sea del ICE que obliga a los recién licenciados a hacerlo y que a la mayoría de ellos no les interesa absolutamente nada, esa es la impresión, creo que bastante fundada, que tengo, podían acabar y hacer el primer examen de oposición que se había convocado. Lo hacían un mes y medio después, y no pocos, entre ellos los 5 magníficos de aquí, sacaban su plaza de profesores ya estables de institutos. De institutos, sí. Y al pobre, pues, la parca se lo llevó muy pronto. En fin. Tengo ahora que dar las gracias al excelentísimo señor presidente de esta Academia de Nobles Artes de San Telmo. La de Zaragoza tiene una variante y eso me confunde un poco. Don José Manuel Cabra de Luna. Y muchísimas gracias, que es la segunda vez que me tienen invitado bajo su dirección en esta academia. Y qué decir del amigo que me ha presentado, que sabe más de mí casi que yo mismo. Muchísimas gracias, Paco. Siempre me acordaré de esta presentación tuya. Y a todos ustedes que en una tarde tan tórrida como esta, pues se han decidido a venir a escuchar a un profesor que ustedes no saben si los va a entretener, si los va a aburrir, a lo mejor más será lo segundo. Procuraré no hacerlo, pero en fin, muchas gracias a todos. Y a los 2 coordinadores de este curso, la profesora, para no confundirme los nombres, Rosario Camacho Martínez, que además creo que coincidió conmigo, yo con ella, en la facultad, esta, que no éramos muchos, pero muy dispersos en aquel edificio. Y ahora doliente, pobre, que hasta ha ido a hacerme una foto en la puerta del museo que dirige para mandársela. Pensaba que por WhatsApp, pero por lo visto no tiene, y mañana lo haré por correo electrónico, que salga pronto de este dichoso virus que dicen que es muy suave, pero al que le da lo fastidia lo suyo. En cuanto al equívoco sobre mi apellido, yo me llamo Juan Antonio Frago Gracia. En Sevilla, siempre García, que no, que soy Gracia. Gracia es un apellido aragonés, por lo que sea muy circunscrito. No se crean que es un apellido nobiliario, ¿no? Dicen que era pues de aquellos niños que a veces quedaban en los hospicios y era de Gracia. No, yo no conozco a quién, a mí no me dejó nadie, pero a lo mejor algún antepasado mío pudo ser, pero vamos, es un apellido genuinamente aragonés. Y Juan Antonio, de los poquísimos de mi quinta y de quintas siguientes que no se llaman José Antonio. Porque yo nací en un San Juan del día 12 que no es muy conocido y por eso me pusieron. Y al día siguiente era un más conocido San Antonio de Padua, y entonces Juan Antonio. Y todos los de más o menos mi hornada se llaman José Antonio y algunos lo disimulan poniendo José A. Eso hay bastantes. Bien, pues voy a comenzar esta charla sobre la relación entre Andalucía y América. Naturalmente es la influencia española en América. Y si voy a hablar sobre todo, no exclusivamente, de la influencia andaluza, es porque lo que respecto a la lengua se refiere es el andaluz, fue el andaluz la modalidad regional española que más influyó en la formación del español de América.
sin ningún género de duda. Y si además habló en Andalucía, pues es lógico y natural que trate especialmente de esto. Bien, me permito leerles el último párrafo del prólogo de mi libro Andaluz y Español de América, Historia de un parentesco lingüístico, de 1994, al que se ha referido Paco Ruiz Noguera. Decía ahí, mucho es lo que desde el punto de vista cultural Andalucía aportó a América, y sus naturales de hoy, esto lo decía en 1994, han de ser los primeros en conocer y valorar la herencia de aquellos mayores suyos que hicieron la travesía oceánica, la mayoría de las veces sin retorno. Verdaderamente, en tan crucial capítulo de la historia del español, esta región se comportó muy de acuerdo con el lema por Andalucía libre, España y la humanidad de su himno oficial, y todavía más con el cercano sentido de parecidas palabras pronunciadas en alabanza de Fray Luis de León, esto es lo que me estaba apuntando, de quien Francisco Pacheco, suegro de Velázquez, diría que su nacimiento fue para engrandecer la Andalucía, la nación española y el mundo. Esto hacia 1620, en su obra de grandes varones ilustres de Andalucía. Aunque aquí Pacheco se confundió a Fray Luis de León con Fray Luis de Granada, que realmente era el andaluz. Los dos frailes Luises eran los dos famosísimos y coetáneos, murieron con 2 o 3 años de diferencia, pero fue Fray Luis. Bien, naturalmente el flujo migratorio hacia el Nuevo Mundo explica las diferencias en la importancia que las distintas regiones peninsulares tuvieron en la formación y desarrollo del español americano, porque lo cierto es que a América no se llevó una lengua sin particularismo meridional, como de manera impenitente se ha estado afirmando hasta hace poco, con gran torpeza científica. Enrique Zureña, dominicano, rotundamente rechazó la impronta andaluza, sobre todo en estudio de 1932, y lo siguió sin posterior enmienda el español Amado Alonso Navarro, que llegó a ser catedrático de Harvard, pero las universidades tampoco aportan la ciencia, y él fue un gran lingüista, pero en esto se equivocó de medio a medio. Y con ellos la mexicana Claudia Parodi en 1995, o sea, hace 4 días, como aquel que dice. Según ellos, el seseo americano apareció independientemente, incluso antes, en América que en España, y esta ha sido impenitente doctrina de la Escuela Lingüística de Madrid, en muchos sentidos pidaliana y en otros no, hasta el punto de que la Real Academia Española solo en 2011 ha reconocido la existencia de un subsistema del seseo en los años en que se descubrió América, pero con claras cortapisas científicas, por decirlo suavemente. No muchos decenios antes, el diccionario de la Real Academia Española consideraba el seseo vicio del lenguaje, nada digamos del ceseo. Pero el seseo empezó a conformarse en Andalucía en el siglo XIII, precisamente cuando nacían los seseos portugués, catalán y francés. La diferencia aquí es que en Andalucía, cosa que no había ocurrido ni en Cataluña de la misma manera y mucho menos en Francia, había habido una reconquista progresiva con sus correspondientes repoblaciones territoriales. Y ya en el siglo XIII había cuajado la unión en este territorio de gentes de la Corona de Castilla que ya englobaba
a la leonesa con Asturias y Galicia, y de todos esos dominios y del vecino Portugal, y extranjeros, la calle de alemanes, de genoveses, etcétera, que acudieron a recibir tierras, casas, etcétera, en el sur de España. Y esa mezcla de gentes de diversas culturas, aunque el castellano era la básica y la que se impuso muy pronto, hizo que ese fenómeno del seseo, que no es ninguna rareza, sino que en la Romania occidental fue lo común, una tendencia a simplificar las consonantes sibilantes que se heredaron en gran número del latín, y que la transformación del latín al romance. Y esas lenguas tendieron a ir eliminando varias de esas consonantes sibilantes. El seseo no fue más que la supresión. Los fonemas antiguos que iban a dar S y C en la España central y norteña adquirieron un solo fonema S con la variedad de del ceseo. O sea, que fue más acorde la evolución ocurrida en el sur de España que la que se dio en el centro y norte de la península. Los emigrados andaluces, conquistadores, administradores y colonos, llevaron a tierras americanas un español con seseo y con su modalidad ceceosa, yeísmo, pronunciación aspirada de la velar, que era esa pronunciación aspirada de hembra, hambre, humo, higuera, que fue la misma equivalente a de la G central y norteña. No hijo, sino hijo, mujer. Aparte del relajamiento y aspiración de la S implosiva final de sílaba y sobre todo final absoluta de palabra del andaluz. Todo eso llegó a América. Y todo eso en el siglo XVI, que fue el fundamental en la historia del español de América. A lo largo de esta centuria, los viajeros andaluces constituyeron el 37% de toda la emigración española. Y probablemente ese número fue bastante mayor, porque en los cómputos académicos, como los de este dato, solo se tienen en cuenta las referencias documentadas, pero fue mucha la emigración clandestina a Indias. Hay estudiosos, y de gran valía, que llegan a creer que fue el doble el de los viajeros clandestinos que el de los legales. Este protagonismo migratorio andaluz era ampliamente reconocida. Así, al vallisoletano Cristóbal Soares de Figueroa, en su libro El pasajero de 1617, le asombraban las ansias del pueblo bajo sevillano para pasar al Nuevo Mundo y su pasmosa habilidad para lograrlo. Dice, admiraba la facilidad con que se embarcan sin más recámara y provisión que una camisa para tan largo viaje como es el de Indias. Apenas se despiden de sus casas, pues con decir, ahí me llego, parten a tierra firme. Y luego se sucedieron no pocas agrupaciones andaluzas por los inmensos dominios ultramarinos. Un Diego Ramírez Bonilla, desde el otro lado del Atlántico, por carta animaba a sus hijos a que se reunieran con él en Quito, porque en esta tierra hay mucha gente de Guadalcanal con quienes os holgaréis mucho. En esta cuestión, mucho importa saber cómo se producía el asentamiento de la inmigración en Indias, como con otro ejemplo sucedió a los procedentes de Palos y de tierras onubenses aledañas, cuyos naturales en 1530 eran vecinos de Tezcuco y de Puebla, donde algunos de ellos fueron de notable relevancia social, en torno, todos ellos, al conquistador Bartolomé Pérez de Nava, uno de los más señalados al lado de Hernán Cortés, cuya espada a su lado era la más deseada por el conquistador extremeño. Su mujer, a la que se apodó La Rascona por su segundo apellido, mujer de Armás Tomar, le dio un hijo criollo, nada más desembarcar en Veracruz, en la venta andaluza de Sedeño.
llegó y ya con un hijo prácticamente en las manos, un hijo criollo, es decir, nacido en tierra americana. Emigración y mestizaje. La asimilación del mestizo al español se aprecia en el romancillo de Mateo Rosas de Oquendo, ocurrente poeta sevillano, que lo escribe en México y que dice: «Ay, señora Juana, vuesa arcé perdone y escuche las quejas de un mestizo pobre, que, aunque remendado, soy hidalgo y noble y mis padres hijos de conquistadores». Un mestizo que se dice pobre, remendado, pero tiene el orgullo de su procedencia, ese orgullo que ha acompañado a los criollos y los acompaña hasta hoy. Álvar Núñez Cabeza de Vaca, de Jerez de la Frontera, autor de los famosos naufragios, naufragios de los que se salvaron solo 4. Él mismo, los salmantinos Alonso del Castillo Maldonado y Andrés Dorantes, con su esclavo negro Estebanico. Estos naufragios consistieron en que un contingente de los españoles que iban en una flota de varias naves a conquistar la Florida quedan aislados en ese territorio. Los barcos que los esperaban ya no saben nada de ellos y regresan a Cuba y quedan en manos de indios, esclavizados, pero al final inician un camino que se puede comparar con el pueblo de Israel desde Egipto hasta su llegada a tierra de promisión, por todo el sur de los Estados Unidos, 8 años de viaje, en el que los indígenas los van siguiendo creyéndolos hijos del sol, atribuyéndoles capacidad curativa e incluso de resucitar a muertos. 8 años hasta que en determinado día uno de los exploradores le presentan a Cabeza de Vaca una espuela, lo que les indica que los soldados españoles están cerca ya. Efectivamente, ya estaban próximos a Culiacán, en el norte de la Nueva Galicia mexicana, y de ahí llegan a México. Bien, pues al llegar a México, el virrey a los 2 capitanes los casa con 2 viudas de los primeros conquistadores. Una de ellas, llamada Leonor, había estado casada con Juan Ruiz de Alanís, andaluz por tanto, uno de los que acompañaron desde Cuba a Hernán Cortés en 1517. De él tenía Leonor 2 hijos que fueron naturalmente adoptivos del hidalgo salmantino, Castillo Maldonado. Y escribe cartas a su hermana desde 1537 a 1541, cartas pidiéndole la parte que le toca de la herencia de su padre, que era pudiente, herencia que no vio nunca, pero él le manda cartas que prueban que tenía esa herencia, de quién era hijo, etcétera, etcétera. Y esas cartas aparecen en el archivo de la Real Chancillería de Valladolid, en los legajos de ese proceso que duró años, inmenso en papeleo, y entre hojas aparecen esas cartas del hidalgo que ha quedado atrapado en México sin conseguir ver su fortuna. Pero esas cartas revelan el seseo andaluz. Un seseo en el que le pudo influir Cabeza de Vaca andaluz y luego su familia criolla en México y el contexto andalucista de México. El caso es que creo que es el primer personaje cuyo andalucismo adquirido se documenta. En sus cartas aparecen donde tenía que poner CS, etcétera, etcétera, 8 o 10 veces, sin ningún género de dudas. Naturalmente, el mestizaje jugó importante papel en la expansión del español por América con variable proyección sociocultural, que no podía ser del mismo nivel en los descendientes, por ejemplo, de aquel, entre comillas, soldado que se decía, es decir, se llamaba Álvaro
hombre de la mar, natural de Palos, que decían que tuvo en Indias de la Tierra 30 hijos en obra de 3 años. Claro. Esto está en la crónica de Bernal Díaz del Castillo. Por contra, está el caso del insigne humanista, el inca Garcilaso de la Vega, hijo del capitán andaluz Suárez de Figueroa, y de la princesa Isabel Chimpo Ocllo, hija del inca Hualpa Tupac, en cuyo entorno de niño aprendió el quechua. A los 21 años se trasladó a España, interviniendo como capitán de Felipe II en la rebelión de las Alpujarras, y a la muerte de su rico tío Alonso de Barcas, se retiró a Montilla, dedicado a la cría de caballos de raza y a las letras, habiendo sido traductor del italiano de los diálogos de amor de León Hebreo y de obras históricas como La Florida del Inca y la Historia General del Perú. Y está el caso del mestizo paraguayo Ruy Díaz de Guzmán, conquistador andaluz su padre, y princesa tupí guaraní su madre. Él, hombre de armas y de letras, autor de la crónica conocida como La Argentina, seseoso en sus manuscritos autógrafos, en los de Fray Bartolomé de las Casas, Fray Diego Durán, el doctor Melgarejo, y en los de muchos andaluces de distinta formación y condición social, marcados van los rasgos de su habla regional. Parentesco andaluz-americano que no escapaba a la aguda observación de algunos ultramarinos. Fue el caso del autor del extraordinario baratillo mexicano de 1734, que supo del, entre comillas, modo de pronunciar de los pícaros andaluces, de las almadrabas y de Triana, que conocía que en parte de España se decía cabeza por cabeza, ¿dónde sería? Caballo por caballo. Y la J se pronunciaba aspirada como hembra, hambre, mujer, etc., y no como más arriba. Pero esas pronunciaciones eran ya las americanas. Claro, no de todos los españoles, pero sí de los andaluces y de todos los americanos. Lo mismo que estaba convencido de que el compadreo tenía origen andaluz y de que lo mismo es decir aquí compadre que en España chichisbeos. No sé si conocerán esa palabra. No. Sí, ¿verdad? Hay alguien que dice que sí. En resumen, para él las diferencias con España en clima, aves, peces, plantas y costumbres eran muy grandes. Dice, y si algunas tienen con las de este reino, Nueva España, alguna semejanza, son las de Andalucía. Puesto que sabían, las gentes de allí, muchos, los lingüistas españoles, no lo han sabido hasta hace 30 años o menos, y algunos ni siquiera lo saben hoy. Vamos a hablar de influencia cultural, folclórica, pero todo eso va en la lengua. En versos altoperuanos, o sea, de Bolivia, de un monasterio de monjas de la ciudad de los 3 nombres, Charcas, La Plata y Sucre, Charcas por los indios que allí, esas tierras habitaban, La Plata por su proximidad a Potosí y Sucre porque el mariscal de Bolívar de este nombre fue el que consiguió la independencia de Bolivia. Pues conocen esa canción que habla de alma, corazón y vida y nada más, alma para conocerte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. En esos versos se repite una y otra vez, alma, vida y corazón, las potencias y sentidas al que es nuestro Salvador, tributémosle rendidos. Pero para que no todo sea andaluz, algo le tocó a Aragón, no mucho, pero algo. El 28 de diciembre, Día de los Locos y de los Santos Inocentes, se da una celebración carnavalesca de Sanare, Venezuela, con cientos de enmascarados. La más importante del país, con nombre de Día de los Zaragozas.
o locos de Sanare. Se debe a que esa zona, toda la zona de Cumaná, los llanos venezolanos y parte ya caribeña de Colombia, fueron evangelizadas esas tierras por los capuchinos, de Aragón. Y estos capuchinos, en el Hospital de Gracia, que todavía existe en Zaragoza, ese día del 29 de diciembre, hacían fiesta, lo que se llamaba el Carnaval de los Locos. Ahí se criticaba a todo lo divino y lo humano. Y los enfermos que estaban ahí recluidos pasaban un buen día de diversión. Y eso se trasplantó de esta manera a este carnaval venezolano. Pero vamos a hablar de una composición que todos conocen, esa de Cielito lindo, ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. Eso es genuinamente andaluz. Pero tengo que decir algo sobre eso, porque si no, ¿por qué me van a creer? Lo tengo en ese libro mío del Español de América en la Independencia, que lo han leído miles de estudiosos, y de México muchísimos, pero no han sacado ningún periódico. Oye, que esto tiene procedencia andaluza, porque claro, es que es el himno civil de México, el cielito lindo, y ahora van a decir, hombre, ¿y viene de Andalucía? Pues sí. Gonzalo Correas, en su vocabulario de refranes de 1627, a propósito de un refrán que lleva la palabra lunar, dice: manera es de alabar el lunar que está sobre la boca, donde parece mejor a la dama que los de otra parte del rostro, y un cantarcillo hay que lo alaba junto a la boca. 1627. Cervantes se había dado cuenta de este motivo folclórico y literario, y en la Gitanilla escribe: un lunar tienes, qué lindo. En el Quijote escribe: lo que a ellos les parece mal fueran lunares que a las veces acrecientan la hermosura del rostro que los tiene. Y más cercano a este pasaje cervantino, aunque en burlesca exageración de Sancho Panza, sobre la belleza de Dulcinea, ya saben que Don Quijote no hacía más que mandarlo a que hablara con Dulcinea. Él decía que sí, le mentía, se inventaba todo lo que se podía inventar Sancho Panza. Y entonces le pregunta Don Quijote: ¿es bella, es fea, tal? Dice: nunca yo vi su fealdad, sino su hermosura, a la cual subía de punto y quilates un lunar que tenía sobre el labio derecho. Pero dice, a manera de bigote, con 7 o 8 cabellos rubios como hebras de oro y largos de más de un palmo. Bueno, pero ya sabemos cómo era Sancho Panza. Sin duda el compositor mexicano se nutrió del acervo cancioneril de su país, al que pertenecen estos versos encuestados en medios populares hace muchos años por Frank Latorre. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca, y estos otros. Y ese lunar que tienes, cielito lindo, y en la nariz, recuerden esto, no se lo des a nadie, prenda querida, que es para mí. Y todavía existe la copla ecuatoriana que comienza: en mi mente tan grabado está, y que termina con la seguidilla: ese lunar que tienes junto a la boca, no se lo des a nadie, que a mí me toca. El marco geográfico se ensancha, pues, con la precedencia peninsular, pues el insigne erudito andaluz Rodríguez Marín recogió aún en el siglo XIX el cantar: ese lunar que tienes junto a la boca, no se lo des a nadie, que a mí me toca. Junto a la nariz, esas coincidencias no existen. Junto a la nariz, no se lo des a nadie, que me toca a mí. Y piensen que los campesinos, pastores andaluces del siglo XIX, ni ellos ni nadie tenía radios para oír la canción mexicana, ni asistir. Es decir, creo que la cosa es meridianamente clara. Y luego está la paremiología, fiel expresión del saber y del sentir popular, que tiene presencia americana amplia y antiguamente asentada, con fieles traslados de refranes españoles. En todas partes cuecen habas, una golondrina no hace verano, el amigo que no da y el cuchillo que no corta, que se pierdan poco importa. Esos están en las crónicas de los frailes españoles en América. En buen número, esos y muchísimos más, en buen número constan ya las paremias hispánicas
en la nueva crónica y buen gobierno de un cronista quechua, que escribe una crónica en la que el español y el quechua se están mezclando continuamente, porque no sabía hablar bien español. Y el refrán no tarda en ser también de cuna americana, como este. Los que pasan la mar, los que van de España a América, los que pasan la mar mudan los aires y no los ánimos, para referirse al perulero, al chapetón o gachupín. Y puramente criollos son, pero con la impronta, la forma española, enica, hinche la bota y pica, chincha o nasca o nada. De hombres y caballos de Tucumán no hay que fiar. Incluso más sutil es la influencia hispánica en América. Creo que ustedes sabrán que hay dos árboles que, por lo que sea, tradicionalmente se han tenido como que no es bueno ponerse a su amparo, a la siesta debajo de ellos, que son la higuera y el nogal. En un texto peruano del siglo XVIII, de un rico personaje colonial, se dijo que, a pesar de su genio emprendedor, en cuanto ponía mano, tenía sombra de higuera. Ninguno de ustedes ha oído hablar de este. Y luego está el nogal. El nogal. En mi pueblo dicen, tienes peor sombra que una noguera. No se dice nogal allí, que una noguera. Pero ya está en un texto mexicano del siglo XVIII en el que se critica a un virrey. Décima que le han hecho al señor don Martín de Mayorga, virrey interino por muerte del señor Bucareli. Desde que en México estás, se quejan malos y buenos, de ver que el pan ha ido a menos y las desgracias a más. Que tú la culpa tendrás, nadie lo piensa ni nombra, porque tu conducta asombra, pero eres como el nogal que a ninguno le hace mal, pero tiene mala sombra. Para Lope de Vega, seguro, puedo recortar por donde sea. Bueno, para Lope de Vega, en su Arenal de Sevilla, esta ciudad era puerto de Indias, como ya lo estaba siendo Cádiz por entonces. Y es cierto que los primeros americanismos a ella llegaron así. El domingo 19 de mayo de 1510, en casa de la calle Simios de un canónigo hispalense, ante notario y testigos como el genovés Simón Verde, banquero de los Colón, se abre esa caja y se transcribe: 5 jarros de barro de las Indias, 2 hamacas, una carátula, 3 bateas, una hachuela con una piedra atravesada verde de forma de hacha, un vestido de plumaje, así puesto, un tirador de flecha sin cuerda, una macana, una copa que parecía de oro y encima de todo lo sobredicho, un lienzo vasto de 2 varas más o menos por cobertor de lo sobredicho. Y ahí tienen plumaje y flecha, que es un modismo fonético del andaluz occidental de influencia portuguesa, donde blanco es branco, clavo es cravo. Bien, y Andalucía es la región que con mucho tiene el mayor número de americanismos en sus hablas. De ellos están llenos los inventarios de los siglos XVI al XVIII de cualquier ciudad andaluza, con palabras como achiote, aguacate. Dirán, ya venía el aguacate. No venía la fruta, venía una perla verde en forma de pera que las mujeres se ponían de pendiente y se vendían en las joyerías. Aguacate, bateas de todas las clases, cacao, carey, jícara, sombreros de vicuña, pimiento chirle, cuín, conejo, papa con sentido figurado, desvergüenza, cosa mal hecha, lo mismo que macana es una cosa inservible, una cosa vieja. ¿Conocen las palabras? Vayan a otra región española y verán que no saben nada de eso. Muchas de esas palabras indoamericanas tuvieron
un arraigo tan grande en Andalucía que se comportan como palabras propias de raíz tantos siglos de uso y se comportan como cualquier otro coloquialismo andaluz. El mismo Nebrija en 1492 dicen, ahora todos, venga a escribir de Nebrija. Dice, el primero que en 1492 empleó la palabra canoa. No es cierto. En su diccionario de 1492, latino-español, lo que pone es monoxilon monoxili, que es una palabra helénico, latinizado, y dice navecita de un madero. En el de 1495 sí dice ya canoa, nave de un madero, monoxilon monoxili. Las canoas indoamericanas, las de gran porte, eran aquellos enormes troncos que los vaciaban y servían de embarcación en la que podían ir 50 y hasta 70 personas. Y el mismo Nebrija, fíjense que hemos dicho una copa que parecía de oro, parecía. Se refiere a un oro de baja ley que los españoles descubrieron en las Antillas. Los indios, naturalmente, mucho antes se lo usaban y se adornaban con él. Y es un oro de muy baja ley mezclado con cobre. Y Nebrija, en 1506, en su Lexicon Juris Civilis, pone ya la palabra indoamericana, indígena, un guanín, y dice oro, pero en latín aurum, y dice non quodcunque sed quod ex insulis nuper repertis adveitu, no cualquier oro, sino el que se trae de las islas recién descubiertas, ese guanín. Y si van al diccionario de la Academia, pues verán que Batea dice arabismo, pero sin Nebrija, que habla hasta de fregar el suelo, ¿cómo se llama? La palabra andaluza, sevillana, nombra todo la vida y por haber, y no iba a nombrar una fuente, un utensilio doméstico. En ningún texto español medieval se encuentra la palabra Batea hasta este texto de 1510 que viene de América. Y fíjense que el notario que escribe esto no dice qué es la hamaca, qué es la batea, qué es la macana. ¿Por qué no lo dice? Porque ya llevaba años viniendo de Indias, ya era conocido todo eso en Sevilla. Y dice, arabismo. También el diccionario de la Academia ha cometido el disparate mayúsculo, a ver cuándo lo quita, entonces en la entrada R que R. Y antes decía repetición de consonantes para indicar la posición firme de una persona. Y dice, viene de R que R del árabe, que significaba la vulva de tu madre, con el que los arrieros moriscos arreaban a las mulas, como si las mulas supieran que era el R que R, ni la vulva ni su madre. Pues ahí está, en el edición, esa joya. Y de los andalucismos que fueron a América, voy a hablar de 2 o 3, porque si no nos darán las 12 y estaremos aún aquí. Alfajor, ya no sé, esa palabra conocidísima. No, en el norte ahora empieza a ser conocida cuando en Navidad la venden las tiendas, los alfajores andaluces, pero pasa la Navidad ya la gente no sabe lo que es el alfajor, y muchos en absoluto. En cambio, ustedes cogen americanos y filipinos de todos los países, alfajor, en todas partes está el alfajor. ¿Son como los andaluces? No. Son más o menos... Perdón, no sé, lo que es esto mío. Es de alguno de ustedes. Bueno. Bien. Pues todos los americanos en alfajor, ¡ay! Todos están locos por los alfajores. Y los filipinos también, no crean. Lo dirán todo en inglés, pero alfajor lo dicen en castellano, o sea, en andaluz.
Y llegan tantos andaluces y llegan las fiestas de Navidad y ¿cómo que hacemos ahora? Y empiezan a coger de los productos que hay por allí a fabricar algo que pueda parecerse, etcétera, etcétera, etcétera. Y no sé si tengo el texto. Sí. Un famoso botánico burgalés muy joven es enviado a describir la fauna, flora del Perú a finales del 18. Y en 1786 observa que en tierras peruanas de sus almendrillas con miel y maní y otras semillas hacen alfajor de muy buen gusto. Y en un texto chileno del siglo XVII dicen alfajor de almendras y miel. Pasa lo mismo como con sopaipa. ¿Saben lo que es la sopaipa? Ustedes van por Chile, por cualquier calle, en todos los bares, en todas partes, sopaipilla. La sopaipilla, que es, dice el diccionario de la Academia, masa que bien batida, frita y enmelada forma una especie de hojuela gruesa. Sopaipa es un mozarabismo andaluz, sobre todo andaluz occidental. Se extiende, ni siquiera el diccionario de la Academia dice todos los países, está en Chile, Bolivia, Argentina y el Perú. Y es un territorio que por la razón que sea tuvo especial primera población andaluza. Y es ahí donde pervive la sopaipilla, no sopaipa, un diminutivo lexical, sopaipilla. En el resto de América, no. En los alfajores sí, la sopaipilla, no. Van ustedes al diccionario de la Academia y dice esto, sin nota. Pero ¿cómo sin nota? Si yo en la vida había oído esa palabra hasta que vine a Andalucía. Nunca. Bueno, pues lo pone como voz de uso general. Van ustedes al diccionario, al vocabulario andaluz de Alcalá Venceslada y tampoco lo registra. ¿Pero por qué? Porque Alcalá Venceslada vio que estaba en el diccionario de la Academia y dice, pues no lo pongo yo. Él era un maestro muy respetuoso con la Academia. Y pasa con otras palabras igual, sopaipilla. Y pasan el sobrado, que aquí no se emplea, pero en el oeste de Andalucía sí, el sobrado es la parte alta de la casa, sobrado o soberado, que se da en Extremadura, en León, en Galicia y en Portugal. Y en América, en todas partes. La parte alta de la casa es el sobrado o el soberado. El chícharo, por el guisante, eso sí. En la tienda de la Virtudes, donde nosotros comprábamos, ahí aprendí yo el chícharo, que era el guisante. Bueno, está en toda América. El chinchorro. Chinchorro es un tipo de barco de pesca que usaban los andaluces, o incluso las redes de pesca, un tipo de redes de pesca. Y en América, el chinchorro en unas partes designa la hamaca, porque es una red. La hamaca se llama el chinchorro. O es un ganado de pocas cabezas, porque ¿qué hacían ese ganado? Para encerrarlo, plantaban una red por la noche para encerrarlo. Esa red era el chinchorro, o sea, la majada del ganado. El frangollo, frangollar, maceta, palabra tan corriente. En el siglo de oro, siglos XVI y XVII, ningún escritor que no fuera andaluz empleaba la palabra maceta. Si la empleaba, era andaluz. Fray Bartolomé de las Casas emplea maceta para describir un artilugio de los indios para beneficiar la plata, maceta. Pero, sin embargo, si el fraile no es andaluz, empleará otra palabra. Y todavía hoy en el norte de España se emplea mucho tiesto para las flores y no maceta, porque no son del occidente. Sí, pero aquí se habrá generalizado también maceta mucho antes que en el norte. Bien, Cervantes, que conocía bien Sevilla, en su Rinconete y Cortadillo, cuenta cuando van
al patio de Monipodio y describe el patio. Dice, en el centro, sobre una silla de Enea, hay un tiesto que en Sevilla llaman maceta de albahaca. Se difundió maceta muchísimo antes en América que en el resto de España, donde aún no es una palabra plenamente popular en todas partes. Voy a decir algo de Málaga y terminamos ya. En los campos malagueños muy pronto se aclimató el cultivo del jengibre, que venía de América y a América lo habían llevado de las Indias orientales. Y de ahí se trajo y aquí fructificó rápidamente. Y sobre todo el de la batata, que docenas y docenas de naves transportaban para su consumo en Sevilla. Y la batatilla de Málaga ha sido variedad del mayor aprecio. No sé si todavía. Perchel es una palabra que se ha asentado en parte del Paraguay, del Chaco argentino y de Catamarca, una zona muy aislada de Argentina, para designar un gran almacén de madera para secar las cosechas, como aquí se empleaba para secar el pescado. Pues ahí está. Bien. Entre los caldos andaluces con fama en la América dieciochesca, el jerez, la tintilla de Rota, la manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, los malagueños no faltaban en las mejores mesas indianas. El vino tinto de Málaga, dice, echóse al buche una copa de Priorato o de Málaga, y delicado era tomar un Pedro Ximénez. Como solicitadas fueron las pasas de Málaga. Recordaremos ahora 3 sobresalientes figuras nacidas en territorio del Obispado de Málaga, pero creo que ahora... del Obispado de Málaga. Una de ellas, el caso de Bernardo de Gálvez, de repercusión internacional por su intervención a favor de la independencia norteamericana. Conquistó Baton Rouge, de primera creación francesa, pero entonces en manos inglesas, muy bien guarnecido, punto estratégico en el estuario del Mississippi. Desde La Habana organizó la flota con la que invadiría la Florida occidental tras la heroica ocupación de Pensacola, y en esa armada que la integraba el chambequín llamado andaluz, que unos años antes había combatido a los ingleses en las Malvinas. Pero el conde de Gálvez procuró asentar el dominio español mediante la construcción de puentes y caminos y con fundaciones como la de Barataria para establecer las familias de Canarias cerca de Nueva Orleans, que existe todavía. Elección toponímica, ese topónimo literario, que demuestra el carácter ilustrado de este personaje, cuya amplia visión histórica se plasma también en el nombre Nueva Iberia, hoy New Iberia, que dio al pueblo destinado a emigrados malagueños. Efectivamente, con atractivas ventajas alistó en localidades de este obispado a más de 500 personas que partieron de Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, Málaga, Macharabiella, Mijas, Almáchar y Torrox. En una hoja de ese documento, dado en Málaga, se anotan los miembros correspondientes a 16 familias, matrimonios, si los hay, número de personas por cada una de las familias, hombres y mujeres, niños y niñas, con apellidos en la primera familia como los Lagos, Moreno, Grajales, Muñoz y Jurado. En el primer núcleo familiar, en el segundo Riveros, Ruiz, Fernández. Moreno. Aquí hay una Moreno. Y mis 2 nietos, bueno, tengo 3, pero uno es gallego, se llaman
Frago Moreno, porque su madre es hija de un malagueño, vamos, más malagueño que la procesión de aquí, y Moreno, y de esa zona precisamente. Bien, y este personaje, Francisco de Gálvez, bueno, su tío José de Gálvez, Márquez de la Sonora, fue mandado con poderes especiales. Nada más llegar a México destituyó al virrey y organizó la expulsión de los jesuitas en toda América. En España el cuidado que tuvo que tomar Carlos III y sus ministros para que no se supiera nada hasta el momento mismo de que los soldados llamaran a la puerta del convento de la casa jesuítica. Y lo consiguió. Y para imponer frente a la burocracia austríaca, la borbónica, mucho más moderna. Lo llamaron de todo, loco, bueno. Y tuvo que someter no pocos motines sangrientos en toda América, en Jujuy, en Salta, en Tucumán, porque los jesuitas tenían un poder, tenían unas riquezas inmensas, territorios, miles y miles de indios y de criollos que trabajaban para... Bueno, fue todo un éxito, pero él personalmente también sufrió no poco. Y a los 40 años, tan joven, después de saltar con su caballo sobre los cañones británicos que protegían Pensacola, con todos sus soldados enfervorizados por él, el que tenga valor y honor, que me siga. Bueno, pues después de esto, en un ejercicio hípico en Tacubaya, en México, siendo ya virrey, a continuación de su padre, el anterior virrey Matías Gálvez, pues murió en un tonto ejercicio hípico. Antes fueron famosos sus amores con una criolla francesa de Nueva Orleans, pero hispanizada, hija de un riquísimo hacendado, y ella después vino a España, trató con toda la intelectualidad española, pero no era hispana y además de origen francés, pero fue su mujer. Ha aparecido hace poco un libro, una novela que se titula La virreina criolla, con el personaje de esta mujer, que si él era interesante como persona, ella no lo debía desmerecer mucho. Pues a los 40 años muere. Y voy a terminar. En todo esto está mezclado y es el cimiento, el lingüístico. La lengua está en todo. Gálvez quería asentar en Luisiana y en la Florida el poder español y fundaba pueblos con canarios, con andaluces, que ahí se hablara español. Y fue un personaje además que supo combatir la hambruna tremenda que se provocó en México el año 1786, una terrible. ¿Cómo lo hizo? Pues como dicen que hizo el ministro de Hacienda de Primo de Rivera, Calvo Sotelo, que hizo que se hicieran carreteras por toda España, jardines públicos en todas las ciudades, pues para que la gente, los más pobres, pudieran tener un sueldo que llevarse a casa. Y él mandó construir la carretera de México a Acapulco, reconstruir el Palacio de Chapultepec y tantas otras cosas. Y terminando con la lengua, hasta pensadores americanos reticentes con la historia de España, sin reconocer que aquellos bárbaros invasores fueron sus ancestros, que son los que se quedaron allí, de los que estos han ido naciendo. Pero en fin, Pablo Neruda se confesaría latino-mexicano, español de raza y de lenguaje. Y en Confieso que he vivido afirmará con rotunda metáfora histórica una cierta condonación de la conquista por la
herencia idiomática recibida que asume hasta lo hondo de sus fibras más sensibles. ¡Qué buen idioma el mío! ¡Qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos! Por donde pasaban quedaba arrasada la tierra, pero a los bárbaros se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las herraduras, como piedrecitas las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes. El idioma. Salimos perdiendo, salimos ganando. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras. Gracias. Muchas gracias, profesor Frago. Siempre bienvenido, siempre bien hallado. Nos ha hecho la gracia de dictarnos una conferencia rigurosa y amena, cosa difícil de compaginar. Quiero excusar la ausencia de Rosario Camacho y de Elías de Mateo, la primera porque es ella de viaje en el extranjero y el segundo, por como ya ha dicho el profesor, por encontrarse atacado por el maldito bicho que todavía nos ronda. Quiero dar las gracias a don Francisco Ruiz Noguera, que siempre lo hace tan bien que yo creo que lo debemos nombrar presentador perpetuo en la academia, ¿no? Y anunciarles la próxima conferencia que tendrá lugar el miércoles 13 de julio. Yo creo que vamos, en fin, a pedir a todos los santos y dioses del cielo que haga por lo menos el vientecillo que hoy nos hace, que nos ha arreglado un poco la tarde, ¿no? La conferencia será dictada por don Fernando García de Cortázar y lleva por título Testigos del asombro, los cronistas de Indias. En fin, entiendo que es una también interesante materia para tratar de ella, como lo es la que hoy el profesor Frago nos ha ofrecido, porque este ciclo, profesor, lo debería de estar oyendo muchas de las gentes que hoy están diciendo cosas que dicen desde la más absoluta ignorancia contra España y lo que España fue capaz de hacer. Así que, bueno, le damos las gracias por su asistencia, les recordamos desde ahora, o les decimos desde ahora, le anunciamos la conferencia del 13 de julio, que entiendo será interesantísima, y, en fin, muchas gracias, y como esto es una sesión académica, permítanme que la concluya con la expresión de rigor. Se levanta la sesión.